Y está en Génesis, capítulo 1. Pues, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Está en el versículo 27. Jenny, por favor. 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Otro hermano que lea el mismo verso, por favor. Gracias, Jenny. ¿Nadie más? ¿Sí? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y lo voy a leer yo también. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Voy a orar. Voy a orar. Ese es el preámbulo de esta mañana. ¿Listo? Acepta, ¿sí? Al que vaya a aceptar. Santísimo Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. En esta mañana maravillosa, Señor, levantamos nuestra voz a ti en oración, Señor. No tenemos otra cosa sino darte gracias. Muchas gracias, Señor, por tener cuidado de nosotros. Y ese cuidado también redunda en que nos manifiesta quién eres tú, Señor. Siempre estás pendiente de dejarte conocer, de darte a conocer en todo tiempo a nosotros, Señor. Gracias. Gracias por amarnos. Gracias por amar la iglesia, Señor. Gracias por amar el cuerpo. Señor bendito, gracias. Te doy infinitas gracias por ello, Padre bueno. Creo que esta mañana tengo una petición en mi corazón, Señor, y es la que he venido orando en este tiempo, Señor amado, que podamos entender las escrituras, que podamos entender una, eh, una porción como esta de Génesis 1:27, que la podamos entender. Cómo nos hizo, cómo nos hiciste, cómo nos formaste, de dónde nos sacaste, qué nos has dado de ti, Señor. Que lo podamos entender, Señor bendito. Que haya en nuestro corazón ese deseo profundo, Dios mío, de cada día ser más como tú, en entendimiento, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que haya esa pasión profunda de ir a las Escrituras y aunque me cueste difícil, o aunque sea muy difícil, manejar el martillo y el cincel para descubrir los tesoros que allí hay, persistir y persistir hasta que tú nos hables, hasta que tú nos reveles ese tesoro para cada uno, Señor, en particular. Dios bendito, es mi ruego, que todos anhelemos, que todos deseemos llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Que esa sea nuestra razón de ser, que esa sea la razón también de respirar sobre la faz de la tierra, ser cada día más como tú. Te lo pido, Señor, que en la comunidad, en el cuerpo en general, Señor, haya ese profundo deseo, Señor. Ese profundo deseo de saber de ti a través de las escrituras. Ese profundo deseo de querer escuchar tu voz en todo tiempo. Yo te lo pido, Padre, en nombre de toda la comunidad y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, por reunirnos. Gracias te doy, oh Dios, por traer palabra fresca para nosotros. Gracias te doy por ser paciente, Señor. Hay veces nosotros queremos como servidores que todo el mundo entienda rápido y seguir avanzando y corriendo, quién sabe hacia dónde, pero quisiéramos eso.
pero tú vienes, Señor, y le pones esa paz al corazón nuestro, Señor, para que vayamos tranquilos, como tú, Señor, despacio como tú, siendo didácticos, siendo pacientes a la hora de exponer la palabra. Gracias, Papá Dios. Gracias en el santísimo nombre de Cristo Jesús, por lo que haces, por lo que nos das, por lo que nos darás, Señor. Por tu amor inefable, por ese amor invariable que tú tienes, Señor, inmutable para con nosotros. En tu nombre precioso, Cristo Jesús. Gracias. Amén. Bien, Pedrito nos trae ahí algunas que vamos a aprender hoy. Seguramente algunos hermanos ya han investigado bastante sobre el tema, pero el hermano Pedro trae una recopilación de la iglesia, de la historia de la iglesia, donde nació, qué ha pasado durante la historia. Y es bueno prestar bastante atención, pues precisamente por lo que veía Pedrito ahorita en Gálatas, capítulo 1 de Gálatas. Entonces, cerramos los micrófonos. Ya. Entonces, vamos a escuchar a Pedrito. Vamos a escuchar a Pedrito. Pedro Torres y familia. Joa, ¿me permite leer una escritura? Ya. Bueno. Colosenses 1:15, si la quieren buscar. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Otra vez. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Subsisten, no existen, subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Está ahí. Gracias, hermanita Jenny. Es bonito cuando cada parte de nuestra relación con Dios confluye en un solo pensamiento y en una sola verdad. Sin importar de dónde sea la cita o de qué libro. Haciendo un análisis a la parte histórica de la Biblia y en todas sus etapas, pues a veces no lo consideramos muy importante, ¿no? Pero por ahí hay un decir que el que no conoce la historia está destinado a repetirla. Y pues no solo aplica a la parte política, sino a la parte de nuestra iglesia. También es bonito adentrarnos allí en esos cambios, en esas transiciones que ha tenido, y darnos cuenta cómo ha obrado Dios en medio de cada circunstancia, ¿no? Siempre allí desde Génesis hasta nuestra época, conservando un rebaño apartadito para Él. Nosotros a veces hemos jugado al teléfono roto y en el teléfono roto se tergiversa la información, si ese cuando confluye la presencia humana, ¿no? Pero yo me admiraba de
del versículo que dice Jenny, que acabo de leer, porque en él subsisten todas las cosas y nunca se ha perdido a través de la historia esa identidad o esa verdad en la cual pues Dios nos manda a meditar día tras día. Pero sin más preámbulo, quiero hacer un recorrido muy chiquitico por las iglesias desde su etapa primitiva, ¿no? Que fue una vez, la primera etapa fue la etapa primitiva o la que llamamos etapa apostólica, que fue desde que pues Cristo murió hasta la muerte del último apóstol, que fue Juan. Y fue una etapa con una característica que me llamó la atención, y es que allí habían pequeños grupos sin una formación jerárquica. No había que Pablo era más importante que Pedro, o que Pedro que Juan. Siempre no se mostró una jerarquía con respecto a cada grupo, a cada parte de la iglesia, sino había una sola mentalidad de que todos hacían parte de un cuerpo el cual la cabeza era Cristo, pero en ese cuerpo pues todos eran iguales. Y vemos allí, digamos, la postura de Pablo en Filipenses 2:3 dice que ninguno se crea más importante que los demás. Y esa parte quería destacar de la iglesia primitiva, ¿no? Después hubo un problema allí en Jerusalén, que hubo un incendio y estaba el emperador. Bueno, en esa iglesia primitiva todo estaba bajo el imperio romano. Y en esa etapa donde se terminó, después de la muerte de Juan, había un emperador que se llamaba Nerón, y por un incendio que hubo allí, el cual culparon a los cristianos, entonces empezó la etapa de la persecución. Fue una etapa en la que se dio muerte a muchos de los líderes allí cristianos, pero todos murieron con la convicción clara acerca de la verdad, y todos murieron proclamando su fe. Allí también se empieza a escribir el canon del Nuevo Testamento, toda la parte de la ortodoxia cristiana, y en ese periodo de persecución, precisamente algo muy bonito es que, dada la persecución, Dios utiliza cada momento para demostrar su amor y llevar su obra. Entonces, precisamente por esa persecución se pudo expandir el evangelio a otras ciudades donde muchos huían, otros por amor a ese evangelio también iban de un lugar a otro, pero nunca menguó el propósito de Dios allí incorporado. Después de esa iglesia perseguida, que fueron muchos años, llegó el emperador Constantino, y el emperador Constantino, pues a través de una conversión que tuvo por allí en una batalla, tuvo un afín con la iglesia, y pues se convirtió, y en el año 314 proclamó el Edicto de Milán, el cual puso fin a la persecución de la iglesia cristiana. Y allí surge una nueva etapa para la iglesia, pero en esa etapa de comodidad,
la iglesia empieza a unirse con el poder del Imperio Romano. Entonces empieza a haber una cercanía, una unión, una mezcla con el Estado. Y allí en esa mezcla saborean lo que era tener dominio sobre el pueblo. Saborean lo que era de pronto tener alguien que los siguiera mediante pues un surgimiento, un pensamiento, y empiezan en esa protección que ya se le da a la iglesia desde el Imperio Romano, a haber diferentes pensamientos, y ahí empieza a tergiversar un poco lo que hablábamos en un comienzo con respecto a ciertos tipos de doctrinas basadas en pensamientos humanos. Empiezan los gnósticos, los sebionistas, los maniqueístas, los montanistas, surgimiento de escuelas de teología, pero a pesar de cada movimiento, siempre surgieron varios concilios donde volvía a establecerse y a corregir ese rumbo, ¿no? Así como en la iglesia primitiva, cuando como la primera diferencia o la primera problema surgió por si hacían parte a los gentiles de la iglesia, o sea, que si los gentiles tenían la misma posibilidad que en ese tiempo los judíos, y Dios a través de Pablo trajo esa revelación a la iglesia. Asimismo, a través de cada pensamiento que fueron surgiendo mediante varios concilios, entre ellos estuvo el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Cartago, donde a través de diferentes hombres marcaban la verdad. Surgieron varias doctrinas como el arrianismo, donde decían que Cristo era inferior a Dios y el hombre inferior a Cristo. Otra era la apolinaria, donde decían que Jesús no era hombre, sino era Dios mismo aquí en la tierra. Pero surgieron hombres con un criterio y un discernimiento. Por eso la palabra discernimiento es importante y clave en el estudio que estamos haciendo, donde dieron claridad a esa verdad. Después de esa iglesia perseguida, pues sigue la iglesia imperial, que va desde la proclamación del Edicto de Milán hasta la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano, pues ya la iglesia había experimentado ese poder, inició todo el periodo papal, mediante el cual se expandió por Europa, y también pues en ese imperio papal empezó a esconderse la palabra y la verdad, ¿no? Para precisamente cuando yo distraigo al pueblo de la verdad, puedo dominarlo y puedo hacerlo seguidor de convicciones de pronto de hombres, mas no de la sincera fidelidad a Dios. Después está la iglesia medieval. La iglesia medieval tuvo un periodo bastante largo, hasta que un hombre que entendió Romanos 12:1 de no conformarse al modo de vivir ni el modus operandi del gobierno, del papado, lo que allí se hablaba, y a través de ese contacto directo con la palabra,
que fue Martín Lutero, que era precisamente un monje. A través de ese despertar de conciencia, de ese discernimiento y de ese contacto directo, pudo darse cuenta de la manipulación que se le había dado a la verdad, y que precisamente a la sociedad no le interesa que usted ni yo nos acerquemos a la verdad, porque en esa verdad encontramos libertad. Y gracias a Martín Lutero, pues se formó allí la Reforma Protestante que muchos conocemos, donde antiguamente, en ese periodo medieval, el papado, se formó la convicción de ser justificado por las obras, ¿no? De que yo hago y soy salvo, pero Martín Lutero allí nos recordó lo que decía Romanos 1, 16 y 17, que es por la fe. Y también nuevamente hubo una etapa de alumbramiento donde la Biblia fue puesta nuevamente al alcance del pueblo. Luego de la Reforma surgen nuevamente una libertad, pero en esa libertad nuevamente se crean nuevos dogmas. Y quisiera terminar mi intervención chiquitica, es mucho más extensa y hay muchos más puntos donde estudiar, donde mirar a aquellos hombres que dieron su vida en detalle, pero en resumidas cuentas lo quiero leer de segunda de Timoteo 4, del 2 al 4. Dice: cuando nos alejamos de la esencia de la palabra de Dios, dice ahí, le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Ay, perdón, estoy leyendo primera de Timoteo, no, es segunda. Me equivoqué, discúlpenme por favor. Yo sí decía esto no es. Dice, más tú Pedro, tú Jenny, tú Giovanni, ahí pueden colocar el nombre de los que estamos aquí. Dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Estamos en una época donde quizá no hay diferentes, de acuerdo al contexto en el que se desarrolla la historia, surgieron diferentes problemáticas. Y hoy, pues, no somos ajenos a esas problemáticas. Pero aunque no nos parezca ese momento, dice que hay que anunciarlo. Dice, muéstrele a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Y en el 3 hay algo supremamente importante para meditar, porque llegará el día en la que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. Buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo.
Así nomás. Dios. Bonito o bonito no. Yo pienso en que realmente la palabra no ha sido perseguida. El mensaje no ha sido perseguido porque por más ignorante que sea el hombre, un mensaje no puede ser destruido. Se destruye el hombre, que es el que lleva el mensaje, se persigue al hombre que lleva el mensaje y se mata al hombre que lleva el mensaje. Pero mirando la palabra de Dios, dice ella misma que ella permanece por siempre. ¿Cómo vamos a matar el mensaje? El mensaje no se puede matar, lo pueden tergiversar, le pueden hacer todo lo que quieran, pero el mensaje correcto, el verdadero, el que salió de la boca de Dios, ese siempre va a permanecer. Y ahí tenemos nosotros absoluta confianza que ellos así, que eso es lo que a nosotros nos sostiene y nos mantiene en pie. Siempre se va a perseguir al hombre, siempre se va a perseguir al hombre. Pues digamos que pensando en lo que Pedrito está diciendo, o dijo, o resumió, porque eso realmente hay, Dios mío, si hay historia, pero historia, de la fea, de la bonita y de todas las clases hay ahí. Lo que más le ha afectado a la comunidad de creyentes en Cristo Jesús es el momento en que se metió el poder en la iglesia. Ahí, mejor dicho, ese sí es un mal en el corazón del hombre que viene desde Génesis allá, viene desde Génesis, donde el hombre lo que quiso fue ser independiente de Dios. Y todo el que quiere poder es porque quiere vivir independiente de Dios, manejar su propia doctrina, su propio gobierno, su propia cosa. Y ahí es donde todo se nubló, donde todo se puso como oscuro. Y no solo el poder trae consigo la economía, porque eso es lo que da el poder económico, la política, todas estas cosas que se mezclaron con la iglesia y hicieron de la iglesia un sancocho que uno dice, ¿esto qué es? Esto no se sabe ni para dónde va. Entonces cada cual sacó su propia manera de pensar y cada cual defiende su manera de pensar. Pero aún así, a pesar de todo eso, hoy estamos parados frente a la verdad, la escritura. En medio de todo lo que se vivió allá, que se vive hoy, que se vivirá, la palabra va a ser la misma, no va a tener una manera de ser diferente y nosotros tenemos el privilegio de estar hoy por el Espíritu Santo parados frente a la absoluta verdad, a la incambiable, a la eterna, a la que permanece. Eso para mí es realmente extraordinario. Bien, gracias Pedrito. Yo, ¿me permite algo, por favor? Es que quisiera hacer un comentario acerca de lo que decía Pedrito, porque pues es muy importante esa historia que estaba diciendo Pedro, es muy importante conocerla, sobre todo porque, digamos, como la dinámica de la iglesia, ¿cierto? Cómo la vemos, ella cómo actúa, cómo permanece en el tiempo, cómo va cambiando, cómo se modifica, cómo se manifiesta. Y alguna vez, a causa de todo lo que estaba contando Pedrito, se levantó también un movimiento fundamentalista, ¿cierto? Que él simplemente, por temor a todo eso, quería ser demasiado literal, ¿sí? Muy literal. Y eso permanece hasta hoy. Por eso las escrituras a veces son demasiado literales y el movimiento de la iglesia también. Entonces a veces se cae y la iglesia ha caído en el ritualismo por ser conservadora, por guardar, por no dejarse desviar. Entonces ha habido como los dos extremos, ¿no? El de permanecer en el ritual, en el culto, en no cambiar y en ser demasiado literal. Y el otro extremo, el liberal, ¿cierto? El liberalismo de que nada importa y se lleva a otro extremo y a vivir como cada quien le parece o quiere. Y pues eso ha sido terrible. Entonces, muy importante, me parece, para lo que estamos viendo, tener presente esto, que en realidad lo único que puede mover al creyente y mantenerlo y guardarlo y protegerlo es lo que dice Efesios. Usted ciñase los lomos con la verdad, ¿sí? Y permanezca con la vestidura que nos han dado, que eso lo miraremos. Pero es un llamado lindo que hace el Señor al decirnos, usted va a pasar por muchas cosas,
como ha venido pasando por todo el tiempo, por toda la historia, y hoy no es diferente, hoy no es distinto, porque la iglesia se quiere manejar y llevar por diferentes corrientes que aparecen siempre, siempre van a aparecer, eso no va a dejar de ocurrir, y por eso Pablo, celoso de ello, las cartas de Pablo como Colosenses, por ejemplo, hace demasiado énfasis, y Efesios, que son como hermanitas. Entonces él hace ese llamado diciendo, oiga, ojo, 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 ojo con desviarse de la verdad. Usted necesita mi oración por ustedes. Yo oro para que a ustedes les sea revelado, para que ustedes tengan entendimiento, para que ustedes conozcan de primera mano la verdad. ¿Para qué? Para que ustedes ya no sean engañados y para que ya no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Yo lo quería aportar eso. Y realmente en esa búsqueda es que todo se vuelve fundamental, en el sentido de fundamentalizar la mente de la gente, de mandarle, no nos movamos de aquí porque si nos movemos de aquí vamos a decir una herejía, nos salimos de la verdad y se convierte en una religión extremista realmente para tratar de no salirse de algo. Bien, extraje del periódico El País, un artículo bien interesante, me pareció interesante el artículo que extraje de allí por todo lo que estamos viendo hace unos cuantos domingos de para acá. Por eso quise empezar esta mañana con Génesis 1:27. Por el Espíritu Santo, Jenny coloca Colosenses 1:15 al 18a. Esa es como si nosotros pudiéramos entender un poquito eso que está diciendo ahí, o sea, profundamente o con claridad, pues ahí sería ya la predicación de esta mañana, o la enseñanza, o la reunión de esta mañana. Pero bueno, vamos a avanzar en lo que traigo esta mañana. Y Génesis 1:27 es con la intención de ver, oye, ¿quiénes somos? Realmente, ¿quiénes somos como iglesia? ¿Quiénes somos? Eso es algo increíble ahí, que cuando empieza uno a ver las escrituras, teniendo en su mente el descubrir como iglesia quién soy, abre panorama, abre espacio, uno mira más profundamente la escritura. Y nadie se lo va a contar, el Espíritu Santo solamente, no personas. Bien. La enseñanza de hoy tiene como título Aprovechar la oportunidad, puntos suspensivos. Aprovechar la oportunidad. Vamos a aprovechar la oportunidad. Por lo tanto, hay que trabajar, trabajar y trabajar y seguir trabajando y continuar trabajando hasta que el Señor nos llame a su presencia. En ese artículo que encontré en el periódico, dice la primera pregunta, ¿quién soy? Se pregunta el que hizo el artículo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué quiero ser? Son preguntas que se está haciendo el periodista. Y hace otra serie de preguntas. ¿Me amo mucho? ¿Poco o nada? ¿Me acepto tal como soy o no? Y se pregunta, ¿sé a dónde voy o hacia dónde voy? ¿Sé lo que quiero ser? Entonces, cuando yo miré esas preguntas, dije, este artículo puede estar bien interesante. Voy a leerlo. Porque me vino a la mente la iglesia. Hay veces que las personas, o no hay veces, las personas, muchas personas piensan que la iglesia es un lugar, que la iglesia es ir allá, que la iglesia es, hay que mantenerla limpia, hablando de las sillas aseadas, del piso barrido, las paredes pintadas y yo no sé qué cosas más. Entonces, como venimos hablando de iglesia y vienen estas preguntas aquí de parte de este periodista, dije, bueno, esto está muy bueno para leerlo y expresarlo a la comunidad, a ver qué podemos encontrar allí. Entonces él decía, o dice en su artículo, estas preguntas y muchas otras a las cuales no se les encuentra respuesta por parte del que se las hace,
le genera a esa misma persona o a esas personas vacío, ansiedad, impotencia, amargura, depresión, confusión, rebelión. Hasta rebelde se vuelve una persona que no puede responder a esas preguntas que son de la vida diaria de las personas. Entonces, esa persona, según el artículo, que se hace esas preguntas y no tiene respuesta y empieza a vivir, como acabo de expresar, esas cosas le causan al ser una insatisfacción, pero escandalosa. Nada le satisface a una persona que no encuentra respuestas a esas preguntas. Entonces, cuando vienen los eventos de la vida y esa persona se siente vacía, que no encuentra salida por ningún lado y que a diario vienen esas preguntas a su cabeza, va a llegar el día en que va a decir, oye, ¿y qué pasará si pierdo el trabajo? ¿Qué pasará si se me acaba el dinero? Oye, ¿y si se me muere el cónyuge o el hijo, mi mamá o qué pasará? Entonces, ese qué pasará es producto, según este periodista, de la falta de respuestas a las preguntas que se hace a diario la mayoría de las personas. La mayoría. Y estoy hablando también del creyente, del que aún no sabe responder a las mismas preguntas. Entonces, la persona se vuelve melancólica, frustrada y con un sentimiento ahí en el ser de querer desconectarse del mundo, de todo. Yo no quiero saber de nada, quiero estar solo, déjenme tranquilo, bla, 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 bla. Porque no ha encontrado respuestas a preguntas de la vida cotidiana. Pueden ser de esas de existenciales, preguntas existenciales que a muchas personas a veces nos pasan que, ¿por qué otro y yo no? ¿Por qué ese sí y yo no? ¿Por qué ese siendo malo, mire cómo vive y yo que soy bueno, dijo mi nieto, no, mira cómo vivo? Vea, yo veo que ese man come lo que sea y no se enferma, en cambio yo, mire, ese de la pasa en el médico, nunca va al médico y en cambio yo allá metido en el médico. Y son preguntas existenciales. Son preguntas que búsquele respuesta y no la encuentran. Y por eso viene la frustración y una vida que no les satisface por ningún lado. Eso también afecta, según el escritor, el periodista, el sueño, el apetito. O porque come mucho o porque come poco. Pero les afecta. O el sueño, o porque duerme muchísimo, o porque no duerme nada. Pero cualquiera de las dos se enferma. Cualquiera de las dos está manifestando que hay una situación anómala en su ser. Entonces eso lleva a la persona a la incapacidad de disfrutar. La incapacidad de disfrutar. Lo que le parece difícil y también lo que es fácil, lo que es bonito. No hay manera de disfrutar cuando una persona está viviendo así. Entonces, todo esto afecta en general el comportamiento de la persona. Y entonces no puede experimentar el disfrute de una vida diferente, agradable, que le traiga salud a su vida, a su manera de pensar. Todo producto de esas preguntas que no tienen respuesta. Personas que llevan 20 o 30 años en una comunidad, abro un paréntesis a lo que el periodista dice, y tienen las mismas preguntas. Todavía no saben de dónde vienen ni para dónde van. Y a las preguntas que hice ahorita, oye, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué quiero ser? ¿Me amo mucho o no me amo? Si esas preguntas no tienen respuesta para un creyente, ¿qué feliz es? ¿Qué ha visto durante toda su vida de creyente? ¿Qué sabe? ¿Qué entiende? ¿Qué ha comprendido de estar allí sentado en esa comunidad?
Cierro el paréntesis. El periodista dice, de nada sirve la autoayuda. Repetirse 100 veces que sí se ama, escribir sí me amo, sí valgo, no voy a perder el trabajo, escribir todas esas cosas como mandan algunos supuestos psicólogos. No, esos no son psicólogos, para no meterme en problemas con los que estudian. Esos son de esos, ¿cómo se llamarán? Esos que ejercen, que quieren manipular las emociones de la gente. No es coach. Exacto, motivadores. De nada sirve eso, porque la respuesta no está ahí. La respuesta no es convencerme a través de un ejercicio de las respuestas que quiero encontrar. Eso es manipulación y otro poco de cosas que no le van a servir. Entonces hay una pregunta que hago yo esta mañana y es, ¿serán necesarias las herramientas para poder responder a dichos interrogantes? ¿Cuáles son las herramientas suyas? Las mías. ¿Cuáles son las herramientas que pregunto serán necesarias para responder a esos interrogantes? ¿Qué herramientas tiene el creyente? ¿Cuáles son las herramientas del creyente? ¿Usted sabe? ¿Las está usando? Yo sé, no sé. Vamos a mirar. Aprovechemos la oportunidad. Aprovechemos la oportunidad. Es lo que nos dice esta mañana esta reunión que tenemos. Y vamos a mirar, empezando por aprovechar la oportunidad, a mirar una porción de la escritura, que nos va a dar posición, nos va a dar una relación, nos va a dar una condición, nos va a decir muchas cosas lo que vamos a leer ahorita. En la escritura están las respuestas a esa y a todas las preguntas que usted tenga, sean existenciales, sean reales, sean verdad para usted, sean difíciles para usted, como las quiera ver, están en la escritura. Entonces son herramientas. La palabra de Dios es una herramienta con todo, absolutamente todo lo necesario para encontrar las respuestas que usted necesita. Entonces vamos a mirar una porción muy pequeña de la escritura que está en Efesios capítulo 1, y vamos a mirar algunas cosas que el creador de los cielos nos dice por su Santo Espíritu. Si no sabemos quiénes somos, si no sabemos de dónde venimos y para dónde vamos, si no sabemos cuál es nuestro futuro, si queremos pensar en el futuro o nuestro presente, si no sabemos cómo afrontar la pérdida del trabajo o la escasez o la abundancia, si no sabemos cómo hacer eso, pues yo solamente traigo ahí una o dos cositas en la escritura con el propósito de que su espíritu, su ser se anime a mirar que en la escritura está la respuesta a todo. Y no seguir caminando como las diferentes denominaciones o sectas o como lo quiera llamar, que han surgido de todas estas preguntas y que otros se han aprovechado para manipular a las personas. Y eso hace 500 años que empezó a pasar eso. Bueno, más de 500 años, porque cuando empezó y se metió el poder a la iglesia, el político y el económico, ahí se dañó toda la cosa y empezó a tergiversarse toda la verdad y la gente a ser manipulada. Lo que decía Pedrito es, en ese momento de la historia el analfabetismo creció en una proporción exagerada, porque se prohibió aprender a leer. ¿Por qué se prohibió aprender a leer? Para que no se acercaran al libro donde estaban las respuestas absolutas para el ser humano. Entonces, empezando que a las mujeres se les prohibió aprender a leer, ir a la escuela, estudiar o lo que sea, única y exclusivamente para que no encontraran las respuestas a esas y a otras preguntas. Efesios capítulo 1, desde el versículo 3, lo vamos a leer hasta el 13. Yo lo voy a leer, y en la medida que lo vamos leyendo, vamos a mirar en esa escritura lo que me ha sido dado. Lo que me ha sido dado.
¿Qué produce eso que me ha sido dado o qué debiera producir, generar en aquel que se acerca a este libro, en su mente, en su ser, en su espíritu completo, espíritu, alma y cuerpo, esto que hemos ya recibido de parte de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien también tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, también nosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien. Vamos a hacer un poquito el ejercicio. Todos los hermanos que tienen la Biblia en la mano, gracias a Dios son todos, y leyeron esta porción de la escritura. Y el que vaya encontrando una cosita o dos que le haya sido dado, que usted ya haya recibido, irla diciendo. Son bastantes. Así que creo que ahí cuando sea una o dos para cada uno. ¿Quién quiere comenzar? Amén. Que fuimos, muy buenos días, que fuimos escogidos, que fuimos predestinados, que fuimos adoptados. ¿Quién más? Ser santa sin mancha delante de él. Ser santa sin mancha delante de él. Bien. Soy de él. Nosotros aquí concluimos en que somos hijos, estamos en Él, somos de Él. Amados. En Él es el que, precisamente en Él es el que se cumple todas las riquezas. En él. Bien. Como están un poco tímidos algunos de mis hermanos, entonces voy a empezar desde el comienzo y voy a lograr algunas. Pues ojalá esto que voy a leer esta mañana, oro a Dios para que así sea y así empezamos la mañana, que podamos empezar a mirar esto que el Espíritu Santo le dice y me dice, tenga relevancia para usted realmente, tenga relevancia. No sean letras, no sigan siendo letras, hermanos, porque vamos a seguir sentados toda la vida escuchando a hombres, a Giovanni, a Pedro, a Juan, a Antonio, al que sea, pero no vamos a aprender a escuchar a Dios si no tenemos en cuenta lo que Él dice de nosotros. Necesitamos descubrirlo. Hemos visto en los estudios de la semana que el Señor Jesús descubrió quién era estudiando la palabra.
A él no se lo contó así mágicamente un ángel, o Dios bajó y le dijo, mire usted es esto, es lo otro, y va a hacer esto. No, él lo descubrió, como usted y yo tenemos que descubrir quiénes somos en la palabra. No hay otra alternativa, no tenemos otra. El periodista tiene un montón de preguntas allí, sin respuesta para muchos, que los todavía mantienen vacíos y tristes, y ay, como que yo no sé qué pasa conmigo, yo no sé por qué soy tan de malas, yo no sé por qué lo otro, por qué yo no surjo, por qué yo tal, por qué lo otro, por qué mi matrimonio, por qué mis hijos, pero no buscamos en la fuente las respuestas a esas preguntas que hay veces nos acosan y que nos hacen sentir fuera de este mundo, como si fuéramos los menos del reino de los cielos, como hijos de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que recibimos, que nos bendijo, y no con poca cosa, con toda bendición espiritual. ¿Cuáles fueron las bendiciones espirituales con que Él nos bendijo? ¿A quién bendice el Señor con bendiciones espirituales? ¿Quiénes, abro comillas, son dignos de recibir las bendiciones espirituales? Hablando de creyentes, de cuerpo de Cristo. Y de recibirlas todas, además, porque no escatimó nada, no se guardó nada, con toda bendición espiritual. Y además dice el lugar. Luego, no es en cualquier lugar. Usted y yo no pertenecemos a cualquier lugar. Lo dice ahí clarito. En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Si ese es su lugar, como es el mío, entonces debemos saber que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y eso a mí me produce toda clase de sensación, de alegría, de gozo, de seguridad, de todo me produce. Como eso me produce, yo ya sé que me bendijo con toda bendición espiritual, entonces ahora me voy a poner a buscar. Señor, yo quiero saber cada una de las bendiciones que tú me diste. ¿Cuáles son? Porque me dice que con toda. Es particular que dice con toda bendición, no con todas las bendiciones, con toda bendición. ¿Cuál es esa toda bendición? ¿Cuál es toda la bendición que yo recibí? Versículo 4 nos dice que nos escogió. La escritura por allá dice que nosotros no lo amamos a Él primero, Él nos amó primero. Él nos escogió. ¿En dónde nos escogió? En Él. En Él. Nos escogió en Él. ¿Eso qué será? Que me haya escogido en Él. Antes de la fundación del mundo. Entonces parece ser que lo que yo soy, y que seguramente todavía no entiendo, eso pasó desde antes de la fundación del mundo. Y yo sabiendo que eso pasó desde antes de la fundación del mundo, pensando en mí, ¿por qué no lo he averiguado? Yo, ¿por qué no me he metido a entender eso? ¿Cómo así que yo fui bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo y todavía no lo encuentro? O sea, yo todavía no hallo eso para buscarle las respuestas a mis preguntas. Dice un propósito en el versículo 4. Todo eso que pasa anteriormente es con un propósito, que seamos hoy santos y sin mancha delante de Él. En ocasiones hay hermanos que se sienten los más pecadores de la tierra. Entonces, eso también es parte del proceso en que nos lleva el Señor de poder entender quiénes somos. Eso, el domingo pasado fue una enseñanza realmente, Dios mío, fue una cosa maravillosa. Mirando Ezequiel y mirando otras cosas que vimos el domingo pasado. Extraordinario. Entonces acá dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, oye, ¿cómo soy santo y sin mancha? ¿Cómo me hizo Él a mí santo y sin mancha? ¿Qué papel juego yo en eso? ¿Cómo trabajo yo eso? Y dice la razón por la cual lo hizo, o no la razón, sino la sustancia con la cual hizo todo. Y fue su amor. En amor. En amor. No fue porque le tocó, no fue porque pobrecito este man, nada de eso. Lo hizo en amor. Habiéndonos predestinados, como todo fue en Él y en su propósito, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La predestinación es que es por medio de Jesucristo.
Por medio de Jesucristo que nos dio, usted y yo ya creemos en él, el ser adoptados como hijos también. Ser adoptados como hijos. Entonces, y eso es porque él quiso. Nadie lo aconsejó, nadie lo empujó, nadie lo sobornó, nadie lo amenazó. Él lo quiso hacer con usted y conmigo de esa manera. Para alabanza de la gloria de su gracia, coma, con la cual nos hizo. Nosotros no lo hicimos, él lo hizo. Nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Ya hemos sido aceptados en Cristo. Estamos en él. Somos parte de él. Somos su misma naturaleza, su misma esencia en Cristo. Allí no puede haber algo o nada, según lo que hemos visto, o si ustedes observan todo el Antiguo Testamento, nada aparte de lo que Dios dijo que tenía que estar en el lugar santísimo podía estar. Nada. Y nosotros estamos en la misma presencia de Dios en Cristo Jesús. Luego, eso lo hizo él, nos hizo aceptos. Él fue el que ¿cómo se dirá ahí? Nos formó, nos formó para estar allí. Nos quitó todo lo que no servía para que pudiéramos estar allí. Eso ya lo hemos visto, por eso no estoy usando las palabras que ya hemos dicho para que podamos estudiar. Ya estamos allí, por obra de él. Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, mire lo que tenemos allí, redención por su sangre, el perdón de pecados, a causa de que yo era bueno o algo, no. Dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Todo por él, todo por él. Por eso es que puedo estar allí, por eso es que puedo estar allí. Además hizo sobreabundar, no abundó, sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hay hermanos todavía sentados en las sillas de las comunidades creyendo que son brutos. Creyendo que para ellos, y eso es por tradición, lo digo mi hermano, por pura tradición, todavía hermanos creen que solo el pastor es el iluminado o los ancianos de la iglesia y que él es el único al cual Dios le habla, porque como a Moisés le hablaba a Dios y no al resto del pueblo, o a Samuel o a todos los profetas y no al pueblo, el pueblo solo esperaba todos los días a ver qué decía Dios. Eso hacía el pueblo antes, porque los únicos iluminados eran los iluminados, pero hoy, estando en Cristo y habiendo recibido todo este regalo que estamos viendo, tan maravilloso, tan extraordinario, que no nos hace falta nada, entonces, además dice que nos dio sabiduría e inteligencia, nos hizo sobreabundar en eso. ¿Cuántos brutos hay en el cuerpo de Cristo? ¿Cuántas personas que no puedan entender si es que está el Espíritu Santo en usted y en mí, o en cualquier hermano o hermana de cualquier comunidad está el Espíritu Santo? Claro, de la comunidad que ha creído en Cristo como su Señor y que sabe y entiende estas cosas. Además, con esa sabiduría e inteligencia, nos dio otra cosita más. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuántos sabemos, entendemos, hemos descubierto cuál es el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, coma? ¿Cuál es ese misterio? Ya lo hemos visto 2 o 3 veces acá, pero si es necesario volver y estudiar y repasar, escuchar las enseñanzas, etcétera, etcétera, es bueno hacerlo. Eso es parte de la esencia de nosotros. Es parte de esa esencia. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahí está más o menos lo que hay que investigar. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, dice el versículo 11, asimismo, mire lo que dice, tuvimos herencia. ¿En dónde se tiene herencia? En él. ¿Usted cree que es heredero? Yo creo que sí. Lo cree. ¿Por qué lo cree? Porque está en él.
¿Cuál herencia? ¿Qué herencia la suya? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según, otra vez, porque él quiere. No porque le aconsejan o le dicen, mire, esto es lo mejor. Propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Él hace todo esto, nos da todo esto para que seamos para alabanza de su gloria. De los que podemos entender realmente todo esto, o los que pueden, no voy a decir que yo me las sé todas tampoco. En él, otra vez dice, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, tres cosas, oído la palabra la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Vamos a ser sellados? ¿Usted cree que no es sellado con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Qué es que usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Mire, yo pregunto tantas cosas porque eso tiene que generarnos a nosotros o despertar en nosotros el deseo de ir a la Escritura y de buscar y de preguntar. Si llena 100 cuadernos con preguntas, es una maravilla porque Dios se las va a responder una a una. Soy testigo fiel de eso. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No dice vamos a ser sellados. Es posible que haya pasado. No, fuimos. Absoluta autoridad en esta palabra. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Volvemos a hablar de la herencia. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las gentes, o las personas más bien, buscan en toda parte, en esos que ayudan a motivar a la gente, y en revistas, y en libros, y en un montón de cosas, las respuestas a las preguntas de vida como creyentes que tenemos en la Escritura. Están ahí, no hay otro lugar, realmente. Yo le he dado revelación o luz sobre las Escrituras a aquellos que de verdad se meten con ellas. Sí, eso es verdad. Y las comparten con nosotros, eso es verdad, las comparten. Pero hay veces nosotros nos sentimos satisfechos con lo que otro nos dice. Nos sentimos completos con lo que otro nos dice. Pero yo no estoy completo en que Pepito Pérez ame a mis hijos. Sí, los ama bonito, pero yo los quiero amar. Yo quiero experimentar qué es amar los hijos. Yo no estoy contento en que el vecino venga y abrace a mi esposa. No, yo no estoy contento con eso. Yo la quiero abrazar. Yo quiero experimentar lo que es una relación de hogar, de matrimonio. Yo lo quiero hacer. Que me cuente otro no me sirve. A mí no me sirve eso. A mí no me sirve que otro experimente nadar. Yo quiero saber qué es eso. O comer o lo que sea, lo que ustedes tengan en la cabeza en este momento. Pero la única manera de nosotros saber las respuestas a todas las preguntas que usted y yo tenemos es experimentando al Señor en la Escritura, ejercitándonos en la comunión con Él. No hay otra. ¿Cuántas veces nos ha dicho Dios esto? Muchas. ¿Cuántas veces nos las va a decir hasta que nos vayamos con Él para su presencia? Y yo creo que allá todas nos dice, bueno, hermano, vaya a estudiar la Escritura, porque todavía no sabe nada de mí. Y han pasado siglos y siglos y todavía usted no sabe nada de mí. Vaya, busque allá que allá usted encuentra quién soy yo. Eso me parece supremamente lindo. En ocasiones nos falta sentido de pertenencia. Voy a poner un ejemplo bobo, pero que es verdad. Hay veces se compra un carro, una persona compra un carro, a los 6 meses ve uno un carro vuelto nada. Pues nunca lo lleva al lavadero, nunca lo lava, nunca le hace un mantenimiento, coge cuanto hueco que no se le quite, lo coge, etcétera, etcétera. Maltrata su carrito porque no tiene algo que se llama sentido de pertenencia. No tiene sentido de pertenencia. Y cuando dice que somos lo que somos y que nos ha dado todo esto el Señor y muchas cosas que están ahí en la palabra, ¿cuánto sentido de pertenencia tenemos con eso?
cuánto nos deleitamos en eso, porque es nuestro, o sea, es mío, yo soy esto, yo soy esto. Entonces, cada día, dice el escritor de la prensa, del periódico, se hallan más personas que se sienten solas, muy solas, porque les falta identidad. Muy solas porque les falta identidad. Y sobre todo en una sociedad como la nuestra, gracias, como la nuestra, que exige significancia. Usted vale según lo que tiene, lo que puede y lo que sabe. Eso es lo que exige la sociedad. Y a mí me está exigiendo la sociedad esto y yo no sé quién soy. ¿Qué le respondo a la sociedad? Pues me voy a sentir frustrado y todo lo demás que hemos visto ahorita. En esta sociedad lo material da valor a las personas, los logros le dan posición, le dan lugar a las personas. Y estoy hablando de creyentes. Porque es que como toda la historia que dio Pedro no se ha terminado, está ahí y se metió y cómo se dice eso, permeó a las personas. Entonces eso es lo que hace que yo no encuentre lo que tengo que encontrar con facilidad en la escritura. Necesitamos tener sentido de pertenencia y me acuerdo del apóstol Pablo que dijo en Filipenses 3:8. ¿Qué dijo, Jenny? El apóstol Pablo en Filipenses 3:8. Por favor, lo leemos todo. Aprovechemos la oportunidad, por favor. Tenemos a la mano la herramienta. Aprovechemos la oportunidad, trabajemos la escritura. Aprovechemos. No desaprovechemos esto tan bonito. Manito, que si Pedrito lo puede leer. Sí, señor, claro que sí. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muy bien. Entonces, gracias, Pedrito. ¿Qué hizo que este hombre tuviera todo como pérdida, como basura? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué sentido de pertenencia entendió? ¿Qué fue lo que vivió para poder decir todo lo doy por basura? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Conocer a Cristo? Conocer a Cristo. Conocerlo. Y no cualquier conocimiento, dice la excelencia del conocimiento. No es por saber cosas, yo no sabía la palabra, pero ya la aprendí de manera, ¿cómo se llama eso? Académica, o inclusive hasta teológica, y ya ahí me quedo, sino la excelencia del conocimiento. Excelencia del conocimiento quiere decir que buscó, que escudriñó, que trabajó, que aprovechó la oportunidad. La aprovechó. Entonces, eso es a lo que se está refiriendo Filipenses 3:8, aparte de mucha otra enseñanza que hay ahí. Familia Torres, vamos a leer, ya voy a terminar. Vamos a leer Juan 1:12, familia Prieto, Primera de Pedro 5, Jenny, Romanos 8:17, y ahí. Esas tres, con esas tres suficiente. Aprovechemos la oportunidad. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aprovechemos esa oportunidad. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Aprovechemos eso. Entenderlo y meternos a ver de qué se trata eso. Aprovechemos la oportunidad que tenemos. Familia Prieto, Primera de Pedro 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aprovechemos la oportunidad de que somos piedras vivas para entender cuál es el edificio que se está construyendo, cuáles son
sacrificios que en ese edificio se ofrecen y que son agradables a Dios. Aprovechemos. Jenny. 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aprovechemos esta oportunidad de que somos herederos para sufrir la palabra, para trabajarla, para investigar esos tesoros que hay allí. Somos herederos de Dios. ¿De qué? Averigüémoslo. Dice la Escritura que somos embajadores de Cristo, que somos la imagen de Cristo, que tenemos nueva vida, que somos ciudadanos del cielo, que hemos resucitado, que somos hijos de la luz, que estamos unidos con Cristo, que somos libres en Cristo, que estamos perdonados en Cristo. Aprovechemos para averiguar qué es eso, porque eso le va a dar a usted posición y eso le va a dar lo que nosotros necesitamos, que es identidad. Eso le va a averiguarlo, trabajarlo. Mira, son muchas las preguntas que surgen acá y que necesitamos ir allá a la Escritura a que Dios nos cuente. Propósito de esta reunión, de esta mañana, desde mi visión, aprovechar la oportunidad de saber quién soy. Es una invitación a aprovechar la oportunidad de saber quién soy. ¿Cuál es mi posición? ¿Qué me pertenece? ¿Con quién debe ser mi comunión? ¿Cuál es mi condición además? El lugar. Al tomar en nuestras manos todo lo que hasta ahora hemos estudiado y ponerlo nuevamente frente a nuestros sentidos, nos va a dar una respuesta a los muchos interrogantes que tenemos. Como decía ahorita, a veces existenciales. Y podremos entonces, voy a leer lo que escribí acá, podremos entonces aprovechar la oportunidad eterna de disfrutar, Dios mío, la hechura suya que somos, disfrutar de todas las bendiciones espirituales, disfrutar del lugar que ya nos dio nuestro Padre, disfrutar de una relación única e íntima con quien me lo dio todo, disfrutar como Dios del reposo de saber que todo está concluido y disfrutar sabiendo que el crecimiento lo da el Señor, que me hace entender día a día que Él está haciendo y perfeccionando su obra, como dice Filipenses 1:6. No hay ninguna duda que el que comenzó la obra en usted y en mí la va a terminar. Entre todos, estudiando, seguiremos discerniendo el cuerpo de Cristo. Aprovechemos esta oportunidad. Jenny. Quisiera decir esto, para el hombre ha sido muy importante el conocimiento, ¿cierto? Saber. Y el hombre busca en muchos lugares descubrir aquello que no encuentra, que no le llena, que no satisface, que no puede ir, busca aquí, busca allí. Pero esto se lo quiero dedicar a mi Señor en esta mañana. Dice así, Colosenses 2, verso, bueno, tendríamos que leerlo desde el 2:1 hasta el 3. Dice, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, dijo Pablo, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin, o sea, esto tiene un propósito, de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe, decía Pablo, muy afanado. ¿Por qué quiero decir eso en esta mañana? Porque en el afán de averiguar y de investigar y de querer saber, con esto podemos entender que en realidad no hay otro camino, no hay otro lugar donde buscar. Si en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ¿a dónde más vamos? ¿A dónde ir? Yo quisiera mostrarles otra escritura que me parece importante. Perdónenme que hoy lea, pues como ya se han leído bastantes escrituras, pero me es necesario. Dice 2 Corintios 1, versículo 20. Escuche bien esto, es maravilloso, porque lo que quiero es que usted hoy sea consolado con la escritura y entienda que esto es maravilloso, que se abra su entendimiento y que pueda ver un poco más allá. Dice así, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también, no solamente, escuche bien, no solamente nos confirma, no solamente se cumplió todo esto, sino que dice aquí así, y él nos ungió, perdón, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Y eso qué implica? ¿Qué tiene que ver eso? Lo leímos en Efesios, pero entonces aquí lo explica un poquitico más amplio en Primera de Juan. Escuche bien. Primera de Juan 2, verso 25. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Quién me dice que es la vida eterna? Conocer. Muy bien. Conocer al Padre y conocer al Hijo, ¿cierto? Escuche bien. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste o recibiremos, ¿cómo lo está diciendo? ¿Ya lo recibimos? Ok. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella, os ha enseñado permanecer en él. Hemos recibido el Espíritu Santo para que nosotros ya no tengamos necesidad de que otro nos enseñe, porque Él es el que nos enseña. Esto es una verdad. Esto era lo anunciado, lo esperado, esa promesa. Se ha dado, ha sido cumplido y dice, en Cristo se cumplió todo, en Él sí, en Él es amén. ¿Qué más queremos? ¿Qué más pedimos? ¿Qué más buscamos? ¿Qué más necesitamos? Pero parece que ese, digamos, ese concepto es solo, como está diciendo Joa, palabras. Pero no es lo que queremos. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué tanto redundan en lo mismo? ¿Será que hay una necesidad profunda de hacer clic y entender que necesitamos apersonarnos y mirar qué es lo que hay, qué es lo que necesitamos de primera mano? Apersonémonos de ello. ¿Qué es lo que necesitamos conocer y descubrir? Si no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, pues tenemos el Espíritu. Y dice, Dios mismo nos ungió y nos selló con el Espíritu Santo. Por tanto, usted ya no tiene necesidad. Y esta es la promesa, la vida eterna. La vida eterna. Dijo el Señor en Juan 17, qué expresión tan maravillosa. Yo la voy a leer, no la busque usted si quiere, pero yo la voy a leer porque es que para mí eso, siempre lo he dicho acá, es como una poesía.
Pero es maravilloso recordar eso, porque el Señor lo dijo así. Dice, estas cosas os habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Sobre cuántos? Sobre todos. Dice, para que dé vida eterna a todos. ¿Quién fue el que dio la promesa? ¿Quién fue el que entregó ese tesoro? Y luego explica, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, porque no hay otro, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Y entonces, todo esto lleva un propósito de que podamos ser uno y que crezcamos hasta alcanzar la medida del varón perfecto. Fíjese que no dice para alcanzar la estatura de Dios, del varón perfecto. Estamos conociendo a ese hombre que fue dado, pero quien reveló al Padre, y necesitamos apersonarnos. Y entonces nos ha entregado varias cosas según vimos en Efesios, y tenemos una herencia. ¿Cuál herencia? Yo quisiera leerles también este texto, porque usted pues debe estudiarlo, pero me parece supremamente importante. No, Perdón, disculpe, me regala el que acabo de leer, por favor, gracias. Juan 17, del 1 al 3. mire el Salmo 16:5. Pedrito, ¿lo quieres leer, por favor? Claro que sí. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Lo puedes repetir, por favor? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Yo quiero que usted se entere cuál es su herencia, a dónde más está buscando, de qué se está perdiendo. Quiero leer otro. Salmo 73. Joa. Salmo 73, verso 26. Salmo 73, verso 26. Ya lo leemos. Dice así. Verso 26. ¿Sí? Dice así. Mi carne y mi corazón desfallecen. Salmo 73, 26. Sí, señora. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón es Dios para siempre. Yo quiero leerla en esta versión. Dios habla hoy. Dice, Dios es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. ¿Eso es una opción? No. Lo que hemos leído hoy y lo que hemos escuchado, yo creo que usted percibe en la mañana, todo es una afirmación. Todo ha terminado, todo ha concluido. No se ha leído algo como de pronto, quizá, algún día, tal vez, por si acaso. ¿Sí? Creo que Dios hoy nos ha dicho, mire, yo quiero que usted entienda que esto no tiene marcha atrás, que si usted se subió en el bus de la eternidad, bájese de ahí, a ver si puede. Esto es real, esto es real. Pero hay una cosa que también tengo que decir, que desafortunadamente no lo estamos perdiendo, y no lo estamos perdiendo por falta de... Sí, conocimiento, pero no es solo el conocimiento, más bien de decir, me voy a apropiar
¿Para qué es una herencia? Mire, hay gente, yo tengo este ejemplo que siempre uso. Hay gente que es heredera de algo, de una riqueza incalculable, pero si él no lo sabe y tiene hambre, ¿muere de hambre? Por supuesto que se muere de hambre. Si no sabe qué heredó, ni qué tiene, ni a dónde está esa herencia, ni cómo cogerla, ni cómo tomarla, hombre, se va a morir de hambre, así sea el más rico del planeta, porque es un hecho. El hermano del hijo pródigo. Exacto. Es rico, tiene, le ha sido entregada una herencia, pero no lo sabe. Por tanto, perfectamente puede morir de inanición, ¿cierto? Hambre, de, no sé, una enfermedad y no sabe cómo pagarla, cómo sustentar, cómo hacer, lo que sea. ¿Por qué? Por falta de qué. Dijo el Señor, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y entonces necesitamos tomar una acción determinante. Venga, esta historia de qué se trata. Yo quién soy, para qué me dieron esto y qué pasa y entonces cómo lo hago y entonces tal cosa y aquello. Y entonces, ay, bueno, me lo voy a disfrutar. ¿Y para qué la libertad? Creo que son muchísimas cosas, muchos los beneficios, mucho el llamado a tomar. Creo que a manos llenas y con los brazos abiertos no nos alcanza. Porque cuando ahí dice que nos bendijo con toda bendición, no excluyo nada. No excluyo nada. Escuche bien. Nos bendijo con toda bendición. Y la porción de mi herencia, cuando usted ve toda la historia, yo ya he dicho esto 20,000 veces, no me importa repetirlo, y que si ustedes se cansan, lo sientan, sonrían con ellos, pero la verdad es que en el Antiguo Testamento, toda la escritura nos muestra que Dios hizo una gráfica maravillosa para llevar a un pueblo que lo sacó de una tierra de esclavitud a una tierra de paz, de gozo, donde habían frutos gigantes, donde ya no iba a padecer nada. Y es simplemente una gráfica para mostrar que nos iba a sacar de un lugar para llevarnos a otro, y esa tierra iba a ser entregada como herencia. Luego, si es una herencia, ¿yo cuánto hice para eso? Yo no hice nada, las herencias no se compran. Perdóneme, la herencia se hereda, y se hereda porque otro muere. Eso pasó. El que tenía absolutamente todo ha muerto y entregó, y nos ha hecho coherederos. Y realmente esa tierra que ha prometido es el mismo. ¿Qué hay fuera de él? ¿Usted qué busca fuera de él? ¿De qué carece? Creo que es la pregunta. Dime quién eres y te diré de qué careces. Porque necesitamos conocer la identidad para saber entonces qué soy, quién soy, qué poseo, hacia dónde voy. Entonces ya creo que no voy a tener eso de sufrir como no puedo, no tengo, sino que dice, si todo te ha sido entregado por medio del conocimiento, creo que es un llamado a decir, oye, pellízcate, pero mira, tienes la herencia en la mano. O sea, es como tener el boleto para poder entrar y lo tienes ahí, pero no lo quieres usar. Entonces, yo creo que esto es un acto de apropiarse de responsabilidad, de querer ir un poco más allá, y Dios nos hace el llamado insistentemente porque Él quiere que no nos lo perdamos, que no sigamos dando vueltas como hizo ese pueblo que nunca supo ni qué era lo que tenía. Su rey era el creador de los cielos y la tierra, pero él no se enteró y no quiso depender. Que no nos pase lo mismo. Dijo, parece como si no lo hubieran alcanzado. Que no parezca que estamos no sé en dónde, pero esto es un hecho. Y yo la verdad me gozo muchísimo de lo que el Señor trae y lo que nos dicen esta mañana, porque realmente es una invitación muy amplia, y yo quisiera escuchar a los hermanos hoy qué ha hablado el Señor a su corazón, que nos comparta y nos participe, y cómo usted está viendo lo que Él viene enseñando acerca de la iglesia, de su identidad, y que esta mañana nos edifique, por favor. Voy a leer un poquito Salmo 16:5 en otra versión que dice así:
Señor, tú eres mi alimento, lo único que poseo de valor y la copa de la que bebo. Mi futuro está en tus manos. Wow. Esa es la PDT. Y el Salmo 73, versículo 26, dice así. 26, dice, puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios que es la roca que Él es todo lo que necesito en mi vida. ¿Cuántos entendemos eso, por favor? Dios bendito. Qué maravilla.